Muy buenos días, queridos amigos de Radio Den. Les saluda Rixio Gerardo Portillo, soy profesor en el Departamento de Cine y Comunicación y quisimos hacer este programa especial, sobre todo, bueno, el 13 de marzo del 2013 es una fecha histórica para el mundo y también para la Iglesia. A pocos días de celebrarse el 12º aniversario de la elección de Papa Francisco, hacer un espacio para rendirle homenaje desde su persona, lo que hace, lo que dice, cómo actúa más allá, y es un poco la intención de la simple interpretación mediática que a veces puede ser superficial y banal. Es tratar de acercarnos a esas cosas que realmente son importantes en el Santo Padre y para ello tenemos dos invitados de lujo que comienzo a saludarlos. Primero la doctora Susana Nuin, directora de la revista Ciudad Nueva Interamericana. Buenos días, Susana, desde Colombia, ¿cómo estás? Buenos días, Ricio, un gusto, un saludo grande a todos los escuchas. La doctora Nguyen es directora de la revista Ciudad Nueva Interamericana, es doctora en Ciencias Sociales con especialización en Comunicación Social en la Universidad Gregoriana de Roma, en Italia. Ha sido profesora de Ética y Comunicación en la Universidad de Salamanca y profesora de posgrado en la Universidad Nacional de Buenos Aires. También formó parte en varios departamentos del Consejo Episcopal Latinoamericano. Y también nos acompaña el padre Pedro Manuel Brasesco. Padre, buenos días. Desde Bogotá también, ¿cómo está? ¿Qué tal, Rixio? ¿Cómo estás? Buenos días. Una alegría saludarte y saludar a todos los oyentes. El padre Pedro es el secretario general adjunto del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAN. Es periodista argentino, pero en 2008 fue ordenado sacerdote y designado párroco de Nuestra Señora de Luján en la localidad de Entre Ríos. Fue subsecretario del Episcopado Argentino, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Misiones y de la Pontificia Unión Misional y ha integrado la comisión organizadora de la etapa continental del Sínodo de la Sinodalidad y es facilitador en la Asamblea del Sínodo 2021-2024. Bueno, y es argentino, así que posiblemente eso hace que ya sea más cerca del Papa. Les decía que un poco la conversación quisiese que fuese sobre esos elementos que son importantes y que muchas veces pasan desapercibidos en la prensa, digo un poco haciendo una confesión periodística de que nos quedamos en la banalidad de los gestos y no en el fondo y en la esencia del Papa. Y de ahí la primera pregunta que quisiese que abordáramos es una lectura del Papa desde la gente. ¿Qué tiene o qué hace que se conecta con la gente? Un poco para comprender esa categoría de pastor como olor oveja con el sabor latinoamericano. Digo la palabra que se conecte, pero es técnica. Pensemos cómo se relaciona con los demás más allá de lo técnico. Comenzamos con Susana. Mm, Bueno, es una pregunta interesante que evidentemente creo que lo ha marcado toda su vida, porque eh, mm, creo que es una característica sin duda del pastoreo que ha tenido siempre y ahora actualmente como pontífice, pero también tiene que ver un poquito con su estilo personal, su persona. Lógicamente, no con esto perdiendo la dimensión eclesial, al contrario, ganándola, porque no siempre la proximidad es un elemento fundamental de las personas que están al servicio de la iglesia. Puede haber deseos de proximidad, pero él lo tenía desde el diariero a quien le compraba el diario en Buenos Aires, cuando salía de su casa, con los que viajaba en el metro, o sea, yo creo que hay una clara identificación de el Papa Francisco de la presencia de Jesús en las personas y en las comunidades. Sin duda, esto es una identificación que ha estado en todos los pontífices y que recorre el cristianismo, pero en él se vuelve muy perceptible y muy perceptible en todos aquellos que están a su lado o con una llamada telefónica, a veces inimaginable, a personas que algunas veces hasta lo han injuriado o en algún momento no se han expresado con las mejores expresiones. Y sin embargo, él ha tenido, me consta, hay un listado de personas con las cuales ha tenido la deferencia de una llamada, un acercamiento, o la muerte o la pérdida de un hijo. O sea, realidades que tienen para mí que ver con la típica proximidad propuesta
en el buen samaritano, ¿verdad? Expresada magníficamente, pero que en él se hacen muy vitales. Sí, veo que son dos elementos, proximidad e identificación con Jesús, y pensemos ahorita en la situación en la que se encuentra, que incluso llame a la parroquia de Gaza, es decir, haciéndose próximo y Exactamente. cercano. Padre, ¿cómo entendemos entonces esta relación, Papa Francisco, pastor, identificar a Jesús en el que, ni siquiera en el que tiene al lado, sino en la relación con el pueblo? Sí, yo creo que esto que tú decías al principio, creo que en el Papa los gestos expresan el fondo de quién es el Papa realmente. No son gestos armados, teatrales, ¿no es cierto?, para impresionar a la audiencia, sino que verdaderamente los gestos del Papa nos están revelando, son signos de lo que efectivamente el Papa piensa y es. Y bueno, por un lado, esto coincido plenamente con Susana, creo que una de las cuestiones fundamentales es esto de la cercanía, de la proximidad que manifiesta el Papa, donde lo vemos no solamente como una cuestión de situaciones específicas, sino en un continuo, y que se da en todo un proceso que marca la relación del Papa con la gente. Es decir, es una persona que inicia la relación escuchando, advirtiendo cuáles son las situaciones que está atravesando las personas, observando las personas, observando la realidad del pueblo, y de allí entonces puede hacerse cercano a esas realidades o a esas personas de manera concreta. Yo creo que todo lo que el Papa nos está proponiendo, nos ha propuesto en estos 12 años de pontificado, en realidad es él mismo el primero que lo ha llevado a cabo y que nos ha mostrado que ese es el camino y que efectivamente es posible hacerlo. Y no solamente que es posible, sino que es el deber, porque además surge precisamente de sus raíces profundamente evangélicas. O sea, él no viene a inventar una estrategia comunicacional o relacional con las personas, sino que pone en acto lo que él ve que ha sido y que es precisamente la relación de Dios con su pueblo y de Jesús concretamente, de la misma palabra de Dios encarnada con su pueblo, ¿no? Entonces me parece que estos dos elementos son importantes. Sus gestos que marcan, como decía, profundamente lo que él es en realidad y lo que piensa en verdad, y su magisterio que pone en palabras lo que verdaderamente él bueno, interpreta y nos enseña cómo efectivamente es Jesús y cómo es la relación de Dios con su pueblo, ¿no? Muy importante esta parte de los gestos que expresan el fondo, porque pienso que de alguna manera el Papa es ejemplo, pero también es compañero de camino. Hay un libro que es un vocabulario de las palabras que él utiliza, y una de las descripciones que hacen es que es un expresionismo corporal latinoamericano. Es decir, que tiene ese rasgo latinoamericano de calor de nuestro continente. Creo que también es importante que es como parte de ese rasgo de ser un papa latinoamericano. También abordar la parte de su magisterio y su enseñanza, cómo se ve esta perspectiva teológica de iglesia, pueblo de Dios, que pensemos que no es una categoría nueva per se, sino que ya viene del concilio, pero que el Papa Francisco es un heredero del concilio, incluso el mismo Pablo VI. ¿Cómo abordarlo de cara al ministerio? Sobre todo entendiendo que sus palabras han sido muy complejas, digo, para los sacerdotes, para los obispos, quizás han sido las palabras más duras, pero esa relación de pastor que tiene que enseñar. Entonces, no sé si comenzamos con el padre, ¿cómo los ministros ordenados han vivido este tiempo de duras palabras? Bueno, yo en realidad no lo he vivido mal porque como vengo de la Argentina, donde tenemos un estilo también pastoral, que tratamos bueno, de que efectivamente sea un estilo cercano a la gente y donde, bueno, hemos también desde la teología reflexionado mucho sobre la teología del pueblo de Dios y demás. Entonces, tal vez por esa experiencia personal, digo, me cuesta menos, ¿no? Entonces, no, digamos, no podría decir que me ha resultado difícil, todo lo contrario. Me ha fascinado que un papa diga estas cosas, ¿no es cierto? Me ha encantado y realmente lo he vivido con mucha alegría, porque además estoy convencido que es el camino de la iglesia y que es la forma
en que también los mismos sacerdotes, los mismos presbíteros, tenemos que tratar de vivir nuestro ministerio. Sobre todo, bueno, como tú decías, y esto tiene que ver con la pregunta anterior también, a partir un poco de lo que esbozaba Susana, esta idea de pueblo de Dios, es decir, efectivamente encontrar, ver en el pueblo de Dios no solamente otro Cristo, sino la misma presencia del Espíritu que habla en el pueblo de Dios, un pueblo que es sujeto histórico, que va caminando también en la historia, guiado, acompañado por el mismo Dios, por la presencia del mismo Espíritu, donde el Espíritu se manifiesta y donde además, porque se manifiesta, hay que escuchar a ese pueblo de Dios. Y esto es, como sabemos, toda la base de la sinodalidad y de este proceso que hemos vivido. Pero además un pueblo de Dios que es sujeto misionero, sujeto de la misión, que no es objeto de la misión, sino que el mismo pueblo de Dios evangeliza. Creo que también en el final de todo el magisterio de Francisco, en el final y en el principio, digamos, pero el final como en el fondo, digamos, está toda la cuestión de la misionalidad de la Iglesia. Bueno, de hecho, él comienza con Evangelii Gaudium, su exhortación apostólica programática, planteando una iglesia misionera, una iglesia en salida, que a nosotros no nos llama la atención porque precisamente viene de Aparecida, viene de todo el magisterio latinoamericano. Pero esa misión, claro, hay que entenderla de una manera distinta. Por eso es tan importante cuando el Papa habló a la comisión del CELAM en el 2013 en Río de Janeiro, cuando hizo esa distinción entre misión programática y misión paradigmática, es decir, una misión que está presente siempre en la Iglesia y que está de manera inherente, podría decir yo, en el pueblo de Dios. Es el mismo pueblo de Dios que evangeliza, es el mismo pueblo de Dios que misiona, que va transmitiendo la fe entre los suyos y sobre todo entre los más pobres. Los pobres no son objeto de la misión, no son objeto de nuestra atención como iglesia, son sujeto, son parte fundamental dentro de la iglesia y que también misiona y evangeliza porque entre los pobres se transmite la fe, como lo sabemos y lo vemos muy bien en todos los santuarios y demás, de una manera que es casi propia y connatural, digamos. Entonces, bueno, creo que en esta idea de pueblo de Dios es lo que tenemos que tener como perspectiva y en esto, bueno, el Papa creo que lo comprende muy bien y por eso le permite ser cercano, ser próximo, ¿no es cierto? Porque realmente se siente parte de un pueblo de Dios, no se siente alguien que está fuera del pueblo de Dios, sino que se siente parte del pueblo de Dios y ve en el resto del pueblo de Dios, sean sacerdotes, laicos, obispos, lo que sea, a hermanos a quienes tiene que amar y que tiene que también acompañar en la fe. Sí, muy bien. Esta parte de la horizontalidad en las relaciones, que creo que forma parte de ese rasgo, quisiera también abordarlo con Susana en función de su magisterio. Es decir, el magisterio tampoco es concebido como una cosa jerárquica, piramidal, sino que también la construcción de ese magisterio ha sido horizontal. Es decir, también ha sido a partir de escuchar, tratar de producir algo. Pensemos un poco lo extraordinario de la base de la Laudato Si, 200 organizaciones sociales que trabajan en la redacción de un documento. Es decir, no es un papa sábelo todo. ¿Qué lectura hacer de ese magisterio sencillo, simple, pero también profundo, complejo? Porque creo que el papa también tiene un poco esa altura académica en decir cosas que son importantes. Bueno, mira, primero cuando tú hiciste la pregunta, que me gustó mucho la respuesta de de Padre Pedro, en realidad me quedé pensando porque hace poquito estuve en un encuentro donde había personas de distintos países de América Latina y escuchaba decir esto que tiene que ver con lo que yo también siento, que es cuánto tiempo quisimos poder escuchar lo que dice este Papa. ¿Cuánto tiempo esperábamos estas palabras en la iglesia? ¿Cuánto tiempo esperábamos que se abrieran estas ventanas? Entonces siempre está, yo creo, bueno, la iglesia en realidad sufre también sus ciertas persecuciones, ¿verdad? La sufrió Juan Pablo II, Ratzinger, la sufre Francisco cotidianamente, pero también cuánto pueblo de Dios quiso poder escuchar lo que se escucha. Con respecto al magisterio, yo creo que es de una enorme profundidad. Creo que es quizás la accesibilidad, el carácter casi divulgativo que el magisterio no siempre ha tenido, es lo que lo hace también grande. Pero es grande por la profundidad. Laudato Si no solo es una construcción fantástica comunicativa,
sino que es una construcción extraordinaria antropológica, teológica, desde las distintas, yo digo, es un racimo de multiplicidad de disciplinas ligadas en una de las esencias de la revelación, que es que todo está vinculado, que todo está relacionado, que todos estamos llamados a vivir en relación y todo se relaciona. Entonces, siempre he tenido la impresión que con Laudato sí, pero el resto del magisterio, se escribe una nueva etapa, por ejemplo, de la doctrina social de la Iglesia, que por momentos, sin desvalorizar, ¿verdad? Nada de lo anterior, pero por momentos se volvió una biblioteca de distintos libros temáticos. En cambio, creo que el Papa los ha animado, tomando los anteriores pontífices, tomando todo el caudal de la tradición, pero al mismo tiempo le ha dado un significado de aquí a ahora, ya, por ejemplo, un jubileo que es una conversión, que en general se la considera una conversión espiritual, pero es una conversión integral, porque tiene el coraje de hablar de la paz y la deuda externa, que sofoca a los pueblos. Entonces te das cuenta que con Francisco, con el Papa Francisco, se hace un salto ricio muy grande. Y un salto que lo comprenderemos, yo creo, en el tiempo, sobre todo porque tiene que ver con un enfoque, una cosmovisión de la doctrina social ya con una cercanía de encarnación muy profunda. No sé si te logré responder. Esto lo vimos en el documento de Aparecida, del cual él fue realmente un alma mater, pero lo hemos visto en todo el pontificado con los distintos documentos. Laudato Si es una joya, yo diría es una perla, porque logra entretejer cosas maravillosas desde una visión de la revelación que es un paso adelante, que las ciencias lo han comprendido que todo está en relación, pero Sí, que no siempre la iglesia lo comprende, que todo está llamado a esa relacionalidad existencial. sí, yo hace poquito estaba como en una charla, estaba con una charla con alguien que luego podría dar los créditos, que hablaba que incluso Papa Francisco está poético, porque todo está conectado, dice, a partir de unos hilos invisibles. Es decir, hasta el tipo de figuras Sí, que utiliza literarias, pues son realmente relevantes. Y otra cosa es que pueda ser leído por todos. Es decir, no, es un magisterio que obviamente tiene una sensibilidad y está impregnado de Evangelio y de Cristo y de Jesús y de la Iglesia y la tradición, pero que también está abierto a todos porque al menos Laudato Si puede ser leído por todos. Me creo que Fratelli Tutti también puede ser leído por todos. Pensemos capítulo cuarto y sexto, Buena Política y Diálogo, que es un poco el tema que me apasiona. Vaya, también puede ser leído. Me quedan pocos minutos de esta primera parte, pero quisiera tocar el tema de los laicos, de las mujeres. Es decir, el Papa sí ha hablado fuertemente el anticlericalismo como enfermedad, pero también el rol de la mujer. Pensemos un poco estos últimos nombramientos, que tampoco son nuevos, digo, como últimos momentos del pontificado, porque ya en Secretaría de Prensa, en el mismo sínodo, había mujeres dentro de los procesos. ¿Qué podemos aprender como iglesia y como sociedad de esta postura de Papa Francisco sobre la mujer? Primero Susana, poquitito y después el padre. Yo creo que Francisco ha sido muy sabio, en el sentido que son procesos, no son irrupciones. Son procesos, porque la iglesia tiene que no solo poder escuchar algunas voces de avanzada, sino que tiene que acompañar al pueblo de Dios, justamente. Y para eso es necesario hacer un proceso en toda la iglesia de aceptar las realidades. Nosotros no somos de salir con carteles, es otro el proceso, es una renovación profunda y desde adentro. A mí me parece que estos nombramientos últimos, pero como tú dices también algunos anteriores, yo creo que son muy significativos y que además son nombramientos que no salen así, espontáneos, quiero decir, como de un día para otro, o por las presiones que ha tenido. Salen, me parece, del espíritu. Por ejemplo, la hermana Brambila estaba ya en la congregación, en el dicasterio para la vida consagrada. Por lo tanto, sale con experiencia, sale habiendo recibido toda la trayectoria de esa realidad, sale aportando. Eso me parece una genialidad,
porque de un día para otro tampoco se crean las realidades. Y lo mismo en el gobierno, es muy significativo que en el gobierno de la Ciudad del Vaticano esté una religiosa, ¿verdad? Y ni siquiera son las congregaciones clásicas, son congregaciones, digamos, de otro tipo de compromiso, como las consolatos, por ejemplo, la hermana Brambila, ¿no? Que son, entonces digo, con toda la valoración de cada carisma, pero me parece que ha sido un proceso sabio que ha respondido a las necesidades. Lógicamente las presiones son múltiples y sabemos que a fuerza de presiones parecería que la humanidad va madurando cosas. No, no niego la importancia que pueda tener las manifestaciones de búsqueda, pero creo que el Papa ha sido sabio en cómo ha encaminado el proceso. Sí, tengo que hacer una pausa y nada, me quedo con la respuesta del padre cuando regresemos. Estamos en Radio UDEN conversando con Susana Nuin y el padre Pedro Brasesco, un programa especial sobre Papa Francisco. No se vaya, ya venimos. Una pausa, pero seguimos reflexionando sobre el legado del Papa Francisco. No te Ya, que vayas. ponen el Ya ángelus. volvemos con más en A Entonces la tenemos sombra que de parar. Pedro, en homenaje al Papa Francisco. Radio DEN, música en todos los sentidos. Estamos de vuelta en A la sombra de Pedro, en homenaje al Papa Francisco, explorando la vida y mensaje del Papa Francisco. Continuamos. El Papa Francisco es una referencia de pensamiento contemporáneo, mediáticamente siempre presente en la opinión pública, cercano en los gestos, abierto a diferentes temas, saliendo al cuidado de los más vulnerables, visitando más de 75 países en la periferia del mundo, 4 encíclicas, la luz de la fe, alabado seas, hermanos todos, y nos amó, preocupado por la naturaleza, los pobres, los migrantes y la paz, promotor de la cultura del encuentro. Continuamos en nuestro programa especial en Radio DEN sobre Papa Francisco a la sombra de Pedro. Tenemos dos invitados, Susana Nuin, directora de la revista Ciudad Nueva Interamericana, y el padre Pedro Manuel Brasesco, secretario general adjunto del Consejo Episcopal Latinoamericano, y quedamos precisamente con él hablando sobre esta forma particular de Papa Francisco en la denuncia al anticlericalismo, un poco esa horizontalidad de las relaciones también en la Iglesia, cómo comprender este llamado a la vivencia de una Iglesia, comunidad, pueblo de Dios, Padre. Bueno, sí, es interesante. Primero que coincido con lo que decía Susana respecto de los procesos, ¿no es cierto? Esa creo que ha sido una constante del Papa muy, muy importante, y él lo ha expresado en Evangelii Gaudium cuando dice que el tiempo es más importante que el espacio, ¿no? Y que lo importante entonces es abrir procesos que de alguna manera superen inclusive la posibilidad que uno tiene de poder darle conclusión, digamos, o inclusive de no terminar viendo los frutos muchas veces de ese proceso. Pero hay que iniciar esos procesos, no se pueden hacer cambios repentinos porque eso provocaría una reacción muchas veces que inclusive podría poner en riesgo todo ese proceso de crecimiento o de continuidad. Por eso lo hemos visto en todo el pontificado de Francisco. El tema del clericalismo, por ejemplo, él lo menciona ya en el 2013, en este encuentro con el CELAM en Río de Janeiro. El Papa habla del clericalismo, de que es una de las grandes tentaciones en la Iglesia de Latinoamérica. Tal vez si uno se pone a pensar, bueno, uno dice, no, el Papa empezó a hablar después de esto. No, ya en el 2013, o sea, apenas unos meses después de asumir, está hablando del clericalismo. Y después, bueno, se empezó a comprender más a qué se refería el Papa por clericalismo. Al principio tal vez muchos lo interpretaron como un ataque al clero, es decir, a los sacerdotes, a los diáconos, por su forma de ejercer el ministerio. Pero el Papa está haciendo referencia claramente a una forma de ejercer la autoridad dentro de la Iglesia que no es entendida en el clericalismo al estilo de Jesús, ¿no? Que dijo claramente que el que quiera ser el primero, que se haga el último, el que quiera ser el más grande, que se haga el servidor de todos. La autoridad de la Iglesia es siempre para el servicio, y por lo tanto el clericalismo es lo contrario a eso, es ejercer una autoridad de manera caprichosa, despótica, para mostrar
tal vez grandeza o poder sobre los demás. Y eso, bueno, lo vemos en la Iglesia y también en el sínodo se ha insistido mucho, no solamente entre los miembros del clero, sino también a veces entre los mismos laicos, que el Papa decía en el 2013 a veces están clericalizados también, es decir, asumen esa misma forma de ejercer el poder o de ejercer la autoridad, ¿no? Por eso, bueno, es muy importante cómo el Papa nos ha ido haciendo entender esta autoridad como servicio, que ahí, respecto de esto de la horizontalidad, digamos, en realidad el Papa nunca nos ha pedido que sea una iglesia horizontal, ¿no? Porque inclusive en el sínodo quedó muy claro, digamos, de que la jerarquía existe. Lo que nos pide el Papa es que seamos todos corresponsables y que todos tenemos entonces el derecho de participar, el deber de participar, todos somos corresponsables dentro de la misión de la Iglesia y ninguno puede ser excluido y todos son valiosos, todos somos valiosos, ¿no? Entonces, implica, sí, saber que todos pueden participar y que muchas veces algunos o uno es el que toma la decisión, ¿no es cierto? Pero esa decisión es distinto cuando es construida entre todos a que cuando es solamente elaborada por una sola persona a partir de sus criterios o de sus ideas. Creo que en eso, bueno, hemos ido creciendo mucho también en esa reflexión en estos últimos años a partir de lo que el mismo Papa nos ha ido inspirando y bueno, hay una maduración de toda esta reflexión que claro, es ahora el momento, como del sínodo, es el momento de empezar a ponerlo en práctica, de hacerlo realidad, de hacerlo carne, ¿no es cierto? Y bueno, y eso es una cuestión que va seguramente a llevar mucho tiempo, así como, bueno, todo el Concilio Vaticano II nos está llevando mucho tiempo porque seguimos en esa implementación. Seguramente también todo lo que el Papa nos ha venido enseñando y lo que se ha venido madurando como reflexión, bueno, nos llevará mucho tiempo. El asunto es, bueno, poder internalizarlo, saber que verdaderamente es el camino de la Iglesia para este tiempo y poder también entonces ponerlo en práctica. Sí, yo respondería el todo sobre la parte y el momento de pasar a construir la realidad, pues la realidad va a ser superior a la idea. Quisiera abordar ahora la parte de temas polémicos, porque creo que Papa Francisco per se, por la libertad que tiene, en algún momento Susana en una conversación me decía que el Papa Francisco no es un puritano. ¿Qué significa esto en una iglesia experta en humanidad que hable de todo, que hable con todos? ¿Qué tabúes de alguna manera se han roto? Pensemos en expresiones que incluso tienen como un clic en la opinión pública, es decir, colonización ideológica, economía que mata, guerra mundial a pedazos, pan sucio de la corrupción, pecadores y corruptos no, hagan lío, incluso como pequeños aforismos de palabras claves que realmente pegan en la opinión. Es decir, ¿se ha roto algún tabú comunicativo en un papa que abiertamente puede hablar de todo? ¿Qué dice Susana? Yo digo que en realidad eh, creo que ha sido la forma de siempre de hablar de Francisco, del Papa Francisco, también cuando era sacerdote, jesuita, cuando ha sido obispo de Buenos Aires y arzobispo, y actualmente como pontífice. O sea, creo que el hecho de estar centrado en la dimensión muy evangélica le da una libertad de espíritu muy grande de llamar las cosas por su nombre y no forzarlas o endulzarlas o presentarlas enmascaradas. Creo que este Papa se ha dedicado mucho a quemar máscaras y creo que lo ha hecho, pero yo noto y percibo, por ejemplo, hoy hablábamos del tema de olor a oveja, de, digamos, la criticidad que puede haber en algunos consagrados o ministros. Yo creo que el Papa pasará a la historia por haber vuelto a colocar el seguimiento de Jesús como centralidad de cualquier ministerio. Creo que es como sacarlo de la forma para llevarlo a la esencia misma, ¿verdad? Bueno, y de ahí ha tenido mil expresiones. Yo creo que lo mismo sucede en otros temas. Por ejemplo, como tú citaste, que no voy a repetir ahora, sucede que el centrarse en una realidad evangélica profunda da una libertad de espíritu tremenda que nadie le ata las manos. Claro. Entonces, dialoga con todos,
escucha a todos, ha soportado las verdades y no verdades de todos los presidentes de todos los países, pero después dice lo que tiene que decir porque es el espíritu que lo mueve. Y Claro. yo creo que eso es correcto. Tú hiciste una tesis doctoral sobre el diálogo del Papa Francisco. El diálogo exige la escucha de todos. El diálogo exige la comprensión de todos, pero también exige las verdades. Claro, una búsqueda conjunta de esas verdades. El padre posiblemente por argentino no le resulte extraño esta particularidad del Papa en decir las cosas abiertamente. La siguiente pregunta va a ser sobre el continente y la política, pero pensamos, llegó a decir que un gobierno era una dictadura grosera. Entonces, esa autenticidad un poco se rompen tabúes o realmente pues ya el Papa pues, puede hablar de todo sin ruborizarse, no sé. Bueno, yo creo que también cada papa aporta de su personalidad, lo suyo, por supuesto que desde su ministerio, en este caso, bueno, a la historia y al momento que se vive, ¿no? Así como, bueno, sucede en otros ámbitos de la vida, digamos, los gobernantes o los mismos sacerdotes, cada uno aporta su impronta, su experiencia, su forma de ser. Y bueno, y eso es la riqueza de la iglesia, la diversidad. No tenemos que esperar que para ejercer el ministerio petrino debe tener determinadas características, porque bueno, todos los cardenales son distintos y el Espíritu Santo va inspirando ahí para que uno sea el que lleve la barca de Pedro durante un tiempo en la iglesia con su historia, porque ningún papa, por más que se cambian de nombre, ningún papa deja de lado lo que es, su historia, su forma de ser y su personalidad. No empiezan de cero porque se pusieron un nombre distinto, sino que verdaderamente siguen siendo lo que han sido, lo que han pensado, ¿no? Entonces, bueno, me parece que Francisco nos ha dado ese ejemplo, nos sigue dando ese ejemplo de autenticidad, de que realmente, bueno, las cosas pueden ser dichas, expresadas de una manera bien concreta, gráfica, tú decías poética, por ejemplo. Bueno, precisamente esa es una característica, o sea, la capacidad que tiene el Papa de poder expresar con dos palabras una realidad bueno, que no es solamente un don de Dios o una capacidad construida, sino que tiene que ver con toda su persona, como decía Susana, desde la capacidad de escucha que tiene el Papa, o sea, porque cuando el Papa habla de todos estos temas, habla de temas que a la gente le interesa porque son temas que la gente vive, ¿no es cierto? Entonces, no habla, su magisterio no es desde lo que él se le ocurre, desde una idea de estar en el Vaticano, solamente lo que le dicen, sino que ese contacto con la gente, con la realidad, le permite asumir o le ha permitido asumir en su magisterio temas que verdaderamente son para la gente sensibles e importantes, desde el cuidado de la casa común, toda la cuestión política, como decíamos, con Fratelli Tutti, ¿no es cierto? Porque él ve que hay un mundo dividido y polarizado y entonces su voz termina siempre siendo, como la voz de la iglesia, una voz profética. Lo que pasa es que él está evidentemente inspirado por el Espíritu como para que vaya siempre un pasito adelante, inspirándonos además temas en los cuales tendríamos que hablar o la iglesia tendría que actuar un poco más y por eso, bueno, nos impulsa y nos anima en ese sentido, ¿no? Sí, coincido. La siguiente pregunta iba a ir un poco en esta línea, porque de alguna manera es un papa humano, con un pensamiento contemporáneo, es decir, del siglo XXI, pero que propone un cambio de paradigma cultural, incluso a partir del mismo lenguaje, porque pensemos cuántos discursos de odio, cuántas narrativas de segregación, de polarización, de división. Yo la otra vez escribí un texto sobre la virtud en la comunicación y decía, es que a veces la gente cree que es gracioso insultar. Y los líderes políticos, entre más insulta, está mejor y la gente más lo apoya. Papa Francisco hace como una ruptura de esta lógica y a veces pareciese que nos pone el ideal de la fraternidad y la amistad social, pero parecería una voz en el desierto. ¿Alguien lo escucha? Si realmente alguien está asumiendo ese llamado, pensemos complejo, digo, por Latinoamérica, es decir, creo que es innegable las divisiones políticas, entonces un papa, digo, Fratelli Tutti, en el numeral 37, para que vean que hice la tarea, habla de regímenes políticos populistas, pero también regímenes económicos liberales, es decir, el papa le habla a todos, es una voz en el desierto. ¿Qué dice Susana? No, yo creo que no. Yo creo que es más bien en el desierto de cierta iglesia. Ok.
O sea, yo creo que el Papa Francisco ha sido muy bien captado por la sociedad. Creo que la sociedad ha sentido realmente su liderazgo. A mí me pasa de tener conocidos agnósticos, personas que no tienen nada que ver con la iglesia y que tienen una altísima valoración del Papa Francisco, como una persona no solo cercana, como un líder mundial, como un real líder mundial. Entonces creo firmemente en ese sentido, Ricio, que puede haber oídos más molestos o que estén molestos, aún en el mismo catolicismo. No lo veo así en las iglesias hermanas de la Reforma, no. Veo mucha aceptación del Papa Francisco. Veo mucha aceptación del Papa Francisco en líderes y pueblo de otras religiones. Y veo mucha aceptación en el mundo que no necesariamente comparte la fe, pero sí los valores. Entonces, lo que creo es que puede haber, ¿verdad? Después, como tú dices, va un presidente, habla y después hace negocios con las armas. Va otro, o sea, pero cuánto también acercamiento. Yo podría nombrarte presidentes que han cambiado mecanismos. Una referencia testimonial que la puedo hacer, espero no. Por ejemplo, los diálogos del Papa con Angela Merkel han sido fundamentales. Angela Merkel venía de lo que es la Konrad Adenauer. Konrad Adenauer era una excepción como político, pero después los caminos también de las instituciones van tomando distintas formas. Pues Angela Merkel, entre cómo trató a Grecia y cómo se ubicó posteriormente en el contexto mundial, fue extraordinario. Y tuvo que ver sus diálogos con el Papa Francisco, no diálogos de imposición, Ricio, diálogos de comprensión de la realidad. Digo, un ejemplo, podría poner muchos otros, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué dice el padre? Un poco estos diálogos de comprensión a partir pensemos en la altura de líderes mundiales que al fin y al cabo toman decisiones que impactan en la vida de millones de personas. Ujú. Sí, a ver, vos decís un papa humano. A mí, digamos, no me debería llamar la atención que el papa sea humano. Y además por el simple hecho, por ejemplo, de que Jesús se hizo hombre, Jesús es humano, ¿no es cierto? Dios se hizo hombre, ¿no? Entonces, digo, aprovecho esto para responder, digamos, ¿por qué? Porque, bueno, el modelo siempre es Jesús. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Enseñó, ¿no es cierto? Bueno, trajo la revelación y esa enseñanza. Esas enseñanzas de Jesús le valieron muchos seguidores eh, y también le valieron detractores, al punto de llevarlo a la cruz, ¿no es cierto? Entonces creo que el Papa más humano se muestra cuando en realidad no tiene miedo a enseñar y a decir lo que verdaderamente nos enseña Jesús y el Evangelio. Sería terrible tener un Papa que quiera quedar bien con todo el mundo, ¿no es cierto? Terrible. Yo a veces busco las contrafiguras de Francisco, o sea, de ideales, digamos, las contrafiguras ideales, para tratar de explicar alguna cosa, ¿no? Cuando en Argentina la gente me decía, ay, es terrible que el Papa esté recibiendo a tal o ahora salude a tal después de que tanto lo criticó y tantas cosas le dijeron y lo persiguieron, ¿cómo va a recibir a tal? Pero yo le decía a la gente, pero ustedes qué quieren, un papa vengativo, un papa rencoroso, cuando el mismo Papa debería enseñarnos, y de hecho nos enseña de que del amor al enemigo y del perdón y de la misericordia y demás. Entonces, bueno, digamos, me parece fantástico, digamos, que Francisco realmente diga lo que tiene que decir, aunque sabemos que eso le cuesta muchas veces rechazo. Eh, Rechazo, pero nunca indiferencia. Y esto es lo interesante, o sea, cuando se dice al Papa se lo escucha o no se lo escucha siempre. Y porque se lo escucha es porque algunos lo rechazan, ¿no? Mucho más terrible sería efectivamente un Papa que nadie lo escuche. Y el Papa lo escuchan todos, inclusive aquellos que lo quieren, lo escuchan para ver, estar atentos a ver en qué cosas están en desacuerdo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso tiene que ver con esa libertad de la que hablaba Susana también, esa libertad de espíritu, y me parece fantástico que efectivamente sea así.
Y creo que, bueno, todas esas enseñanzas, como lo mismo dice el Evangelio, son semillas que el Papa va sembrando, y que, bueno, uno es confiado también de que esta semilla es buena y que tarde o temprano irá dando sus frutos, y creo que el Papa, en esto que decíamos también del espacio superior al tiempo, el tiempo es superior Pero al el espacio. espacio, el Papa es confiado efectivamente de que todo esto tarde o temprano va a ir dando sus frutos, y que, bueno, lo que la Iglesia va enseñando no se agota en 10, 12, 15 años de pontificado, sino que efectivamente va quedando hacia adelante. Sí, yo me recordé que incluso una persona me dejó de seguir en redes porque el Papa había propuesto frente a un problema en el continente el diálogo. Y dije, yo estoy de acuerdo con la propuesta que hace el Papa Francisco, pero ¿cómo va a hablar de eso? Y yo, bueno, pero si no propone eso, ¿cuál es el otro camino? Las armas, ¿quién la va a agarrar? Él no quiere agarrar armas, entonces no tiene otro camino que racional que inspirar la solución de un conflicto, sino es a través del encuentro y la conversación. Es decir, la racionalidad nos debería llevar a eso. Para el final, la relación con América Latina, obviamente muy complejo el escenario. Yo pienso que cada líder pues tiene sus particularidades. ¿Cómo afrontó el Papa estas cuestiones políticas de su mismo continente, más allá de la simple narrativa que algunos quieren encerrarlo? Es amigo de él, es aliado de, es en contra. Y les voy a poner un ejemplo. Pasó hace poquito con esta carta extraordinaria a los obispos de de Estados Unidos, que muchos periodistas titularon abre la guerra, se enfrenta, abrió el flanco de batalla. Sí, el Papa es un tipo de paz que se supone que no hace eso. ¿Cómo ha sido el actuar del Papa en su propio continente con las particularidades y las heridas que ya traemos en la historia? Susana. Bueno, yo creo que el Papa, su gran contribución estuvo en Aparecida del continente. Eso no tengo dudas. Creo que esa fue la primer obra maestra para el continente, su lectura, también su gran contribución con su lectura de la integración latinoamericana, que si bien es un tema que parece que pierde moda, en realidad es indispensablemente urgente. ¿Y por qué? Porque en realidad somos un concierto dentro de un concierto mundial. Y ese es uno de los temas más importantes. Y creo además que se ha movido con una gran capacidad de diálogo, Ricio, porque podemos enfrentarnos inclusive a los dictadores. Pero, ¿qué queremos? ¿Más crueldad? ¿Qué queremos? ¿Más muertes? ¿Más sangre? Y además, ¿es real? ¿Los procesos son reales? Porque también tenemos que poner en consideración que el Papa tiene notificaciones que los demás no tenemos, y que lo que nos parece legal de un lado jurídicamente aprobado no siempre es así. Y los papas tienen posibilidades de conocer esa información. Entonces, yo lo que he visto y he visto que no ha dudado de poner fe para que se liberen los presos cubanos. No ha dudado de poner diálogo, no ha dudado de poner énfasis para que la dictadura de Venezuela ceda. No ha dudado, o sea, no ha dudado. Lo que no ha armado es la guerra. Y como vivimos en un mundo polarizado, donde las cosas que sirven parecería es la política de la guerra, a mí me da muchísima tranquilidad que un papa ponga sus pies sobre la propuesta de Jesús, Padre, que todos sean uno. Porque tener un papa que tire astilla sería bastante triste. Entonces, lo que me parece que los que tiramos astilla en general somos los creyentes, que somos no tan creyentes. Pero digo, si no, realmente nuestro sentimiento tendría que estar puesto en buscar la concordia, la convivencia, el diálogo, la posibilidad siempre. Y hay regímenes muy duros también en América Latina, que no los negamos. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Explotar la bomba en cada esquina? ¿O buscar aquellos pequeños hilos, como bien decías de Laudato Si, invisibles pero que están, que nos pueden unir y nos pueden dar una fuerza? El Papa ha hecho un llamamiento político muy fuerte, o sea, a los políticos muy fuerte, que lo dejo ahora a Brasesco que lo explicite más.
pero muy fuerte. O sea, el que quiere escuchar, escucha. Y también saliendo de aquella vieja política que es constituir solo un partido, buscando encuentros, buscando diálogos, buscando posibilidades. Sí, sí, al padre, por ejemplo, cómo ha vivido el CELA en esta situación difícil, pensemos en Nicaragua, es decir, que realmente hay acciones reales, cómo vivir esta dificultad, que al fin y al cabo, pues, también se puede vivir desde la fe. Sí, sí, tal cual. Y yo, bueno, la ventaja que tiene el Papa, por supuesto, es que conoce Latinoamérica. Digo, la ventaja de este Papa respecto a otros papas, ¿no es cierto? Que conoce Latinoamérica y que conoce su historia y su cultura. Y el Papa creo que sabe profundamente de que la historia latinoamericana, sobre todo, la ha forjado el mismo pueblo, digamos, ¿no? Con esta diversidad tan rica y por eso su principal preocupación, a mí me parece siempre, ha sido sostener, acompañar al pueblo en sus procesos, en los procesos populares también, pero sostener esa fe, esa esperanza, esa cohesión del pueblo. Y creo que eso ha sido y es algo fundamental en el Papa. Uno ve, bueno, cuando dirige las cartas, ¿a quién las dirige? Por ejemplo, en este caso, a los obispos de Estados Unidos, ¿no? Que son los pastores, la dirige al pueblo, la dirige, este, digamos, ¿no? Cuando habla a un país, muy pocas veces lo hace a través de una carta al presidente, digamos, del país. Lo hace a través de otros interlocutores, como revalorizando esa organicidad del mismo pueblo a través de la iglesia y de otras instituciones, ¿no? Entonces, me parece que esto es algo fundamental. Y en ese sentido, que el Papa se ha ido preocupando por mantener y sostener al pueblo, es que, bueno, sabe que los países están organizados con determinada legalidad y siempre se ha preocupado también, por supuesto, de establecer ese diálogo con las autoridades, pero que, en definitiva, las autoridades son pasajeras y el pueblo es lo que ha permanecido y lo que sigue permaneciendo. Por eso esa primera preocupación de él. Y a nosotros nos consta efectivamente de la búsqueda permanente del Papa por tratar de encontrar soluciones, abriendo canales de diálogos por otros lugares, digamos, ¿no? O sea, eh, me acuerdo en varias oportunidades, porque lo que hacemos el CELAM es preguntarle muchas veces a los obispos, a las conferencias episcopales sobre la situación, o si cada vez que nos vamos a reunir con el Papa quieren que le planteemos algo, y a veces ellos, bueno, plantean alguna de este tipo de estas preocupaciones institucionales, y cuando esto se le plantea al Papa, el Papa enseguida sí, estamos buscando dialogar por este lado, o a través de tal persona, o sea, siempre está no solamente enterado, sino también ocupado y en la búsqueda de, bueno, tratar de abrir ese diálogo que muchas veces puede parecer que está cerrado, ¿no? Entonces, bueno, pero insisto con esto, la primera preocupación del Papa es, me parece, en consolidar, en apuntalar, en sostener el pueblo en su organización, que es lo que en definitiva le da continuidad también a la historia. Sí, permanece muy, muy bien. Yo he pensado en dos cosas. Una expresión, creo que ya Susana lo dijo por mi tesis, pero yo soy un ganado a la causa y creo que tiene expresiones geniales, por ejemplo, lo de diversidad reconciliada. Es decir, de alguna manera también vivir dentro de la distinción y la diferencia, pero reconciliados. Y un poquito esa parte del diálogo, para mí hubo un discurso, el primer discurso a la sociedad civil en Río de Janeiro, en el primer viaje a Latinoamérica, que creo que no es menos importante porque fue su primer viaje al continente, la primera vez que hablaba a la sociedad civil, esa triple invitación, diálogo, 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 única manera de que los pueblos y las sociedades avancen. Es decir, como que la fórmula mágica que nos está dando el Papa Francisco está allí. Tengo apenas unos 2, 3 minutos y quisiera cerrar. Si alguno tiene alguna anécdota, un poco para hacer carne, todas estas cosas que hemos dicho con el Papa, no sé, el Padre o Susana, es decir, qué cosas podrían contarle a la audiencia que no solamente sean ideas, sino experiencias que hayan tenido con el Papa. Bueno, yo algo muy concreto y que puede servirnos también para este tiempo que se viene y sobre todo lo que hablábamos del sínodo, ¿no? En octubre, cuando la presidencia del CELAM se reunió con el Papa para, bueno, distintos temas, entre ellos se le preguntó al Papa qué esperaba él sobre la
implementación o la recepción del sínodo en América Latina, cómo se imaginaba o qué sugería para que implementáramos el sínodo en América Latina. Y el Papa dijo, yo no soy el que tengo que decirles a ustedes lo que tienen que hacer. Fíjate qué importante ya de ahí de entrada, ¿no? Son ustedes los que tienen que discernir y ver qué es digamos, cuáles son los caminos, cuáles son las prioridades dentro de América Latina. Sí, después dijo, le voy a pedir una cosa, dijo, sean audaces, ¿no? Creo que esto también, la audacia es del espíritu, ¿no? Y creo que esto ha sido una constante del Papa, ¿no es cierto? Dejándose mover por el espíritu, todo esto que decíamos, que el Papa dice y hace, es por esta audacia del espíritu, y creo que estamos llamados, y esa fue la invitación que hizo el Papa. Y después dijo, pensó un poco más y dijo, sí, también le voy a pedir unas cosas, que den mucha participación a las mujeres, Ahí nos contó en ese momento en octubre que pensaba nombrar a la prefecta del dicasterio para la vida religiosa y la gobernadora del Vaticano, y bueno, y se explayó un poco más, ¿no? Pero pidió esas dos cosas, ¿no? Y creo que esas dos cosas están en el corazón del Papa. Una actitud, la de ser audaces, y también la de la participación de todos, especialmente como ha venido siendo una voz que se ha escuchado en Latinoamérica en todos los encuentros, mayor participación de las mujeres y podríamos decir también de los laicos en general. Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Susana, que yo sé que lo conoce desde Cardenal, entonces seguramente tenga historias más atrás. No, sí, las historias creo que son las de cercanía en Buenos Aires, ¿verdad? Que conocemos ya mundialmente. Yo tengo un gran aprecio por la acción que vi de él en Aparecida, en cómo entretejer, pero ya allí, porque creo que me deja en el corazón muy fuertemente un paso fuerte de la eclesiología. Francisco marca una nueva eclesiología que toma toda la tradición, pero que es profundamente nueva. ¿Y a qué me refiero? A una eclesiología realmente de comunión, realmente sinodal. Por eso dice lo que decía el padre Pedro, pero sean audaces, pero ¿cómo les voy a decir yo lo que tienen que hacer? O sea, cree en ese pueblo de Dios que se expresa, y eso yo lo pude constatar muy de cerca en Aparecida, compartiendo también ese espacio. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos que cerrar, se nos acaba el tiempo, pero primero, bueno, hacer votos por la salud del Papa Francisco. Hoy son 20 días que no lo vemos, pero que sigue estando presente con su palabra, con los mensajes, así sea con un tuit que pone. Entonces, vaya esto también como rezar por él y desearle buenas cosas, porque realmente creo que el mundo hace falta todavía Papa Francisco. Un agradecimiento también a la audiencia, a la gente que nos está escuchando. Estábamos en vivo por Facebook y también por la señal de 90.5 FM para Monterrey y a través de la página web de la universidad. Y obviamente un agradecimiento inmenso a los invitados, a la doctora Susana Armin, directora de la revista Ciudad Nueva Interamericana, y al padre Pedro Brasesco, secretario adjunto del Consejo Episcopal Latinoamericano. También quiero agradecer a la producción, al director de la emisora, el doctor Antonio Calderón, y a todo el equipo, porque esto es un laboratorio de alumnos y las cortinillas y las voces que escucharon fueron de los alumnos que se entusiasmaron con la idea. Es una serie de varios programas, entonces simplemente va a ser un hasta luego. Soy Rixio Portillo, esto es Radio Den, sigan con nosotros. Hemos